Muy buenas noches, el día después del mañana. Así se va a llamar el programa de hoy. El día después de las elecciones, las primeras elecciones históricas del Poder Judicial de la Federación. Más adelante vamos a platicar al respecto. Soy Memo Flores, que tengan ustedes excelente inicio de semana. Esto es Noticias a Tiempo. Nuestro país vivió este fin de semana una elección inédita, para bien o para mal. Por primera vez en la historia, el ciudadano común y corriente votó para elegir jueces, magistrados, ministros y otros cargos dentro del Poder Judicial de la Federación. Sin lugar a dudas, una elección histórica. Un proceso que definirá el nuevo rostro del Poder Judicial. El tiempo dirá si se trata de un rostro sinónimo de eficiencia y confianza, o simplemente un cambio de máscara para continuar con los mismos males del Poder Judicial y de la impartición de justicia en nuestro país. Pero bueno, el dato más polémico que ya se tiene con certeza al momento es la participación ciudadana. Como ya se prevenía, iba a ser muy baja, pero pocos pensamos que tan baja. Yo decía que iba a votar el 20%, pero no. El dato oficial es que participó el 13.35%. Esto, según datos oficiales del Instituto Nacional Electoral difundidos ayer por la noche. Ese 13.35% equivale a 13.292.537 votos aproximadamente. Si comparamos la participación electoral en este primer proceso electoral para elegir al Poder Judicial, los contrastes son bastante interesantes. En 2024, cuando se celebró la elección presidencial, donde resultó electa Claudia Sheinbaum, votó el 61.05% del electorado, más de 60 millones de personas. En la consulta para la revocación del mandato del 2022 contra Andrés Manuel López Obrador, la misma que él impulsó, participó el 17.77%, 5% más que en esta. En aquella participaron 16 millones de personas, en esta 13 millones de personas. En las elecciones intermedias, cuando se eligieron a los diputados federales en el 2021, la participación fue del 52.66%, 48 millones de personas. En el 2018, cuando resulta electo López Obrador, en ese proceso votó el 63.42% del padrón, lo que representó 56 millones de personas. Una participación tan baja en el proceso electoral para elegir al nuevo Poder Judicial de la Federación no se tuvo ni en la revocación del mandato. Esto, a pesar de esto, la presidenta Claudia Sheinbaum, yo la verdad sí no entendí, celebró los resultados. Aseguró que esos 13 millones que votaron el domingo son más que los que votaron por el PRI, es más, que votaron el doble de los que votaron por el PRI en el 2024 y más de los que votaron por el PAN en el 2024. Bueno, pues esta es la información. Cerca de 13 millones de mexicanos y mexicanas participaron el día de ayer en la elección al Poder Judicial, más del doble de la participación en la votación del juicio a expresidentes. Y vamos antes de las preguntas. Fíjense. A ver, ¿por qué no se compara la presidenta o los resultados de la presidenta con la revocación de mandato de López Obrador? Ahí votó el 16% del electorado. ¿Por qué no se compara con otros procesos electorales? A mí me enseñó mi mamá, mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Qué tan viable es calificar el éxito de este proceso electoral con los resultados obtenidos por un partido político? Y más por un partido político como el PRI, que a nivel nacional es inexistente. No podemos comparar literalmente a tole con cerveza. Ni los resultados del PRI o del PAN han sido buenos, y mucho menos los resultados de la participación electoral en este proceso son buenos. No son buenos los resultados que tuvimos en cuanto a participación electoral. La ciudadanía no le interesó, al ciudadano no entendió, al ciudadano le interesó más ver un juego de fútbol o estar en una carnita asada con sus familiares.
Por otra parte, la consejera electoral Carla Humphrey reconoció esta mañana que en México cuesta mucho trabajo llevar a la gente a votar a las urnas. Escenarios podrían ser. Así que yo creo que un escenario entre el 12 y el 13%, bueno, si lo vemos del otro lado, es más del 88, casi el 88, 87% de la población que no quiso sumarse a este llamado de participar en este proceso, pero del otro lado es que también los procesos democráticos en este país, creo que cuesta también trabajo llevar a la ciudadanía a las urnas para que ejerzan este derecho en cuestiones como la revocación de mandato, como la consulta popular, y creo que fue también poco tiempo para que la ciudadanía se diera cuenta de la importancia de elegir a las personas que van a impartir justicia en nuestro país. Por otra parte, el INE ya recibió 98 quejas relacionadas con la elección judicial. Hasta ahora han resuelto 27 y 71 están en trámite. La mayoría tiene que ver con candidaturas, pero también siguen en curso la fiscalización a los aspirantes electorales. Otra nota que hay que darle seguimiento es las declaraciones del corrupto de Alejandro Moreno, el presidente del PRI a nivel nacional, que se ha apoderado de esta institución partidaria, donde declaró hoy en el Senado, al lado del otro corrupto de Rubén Moreira, que pedirán posiblemente la nulidad de la elección del Poder Judicial de la Federación. La primera fuerza política en Durango, con nuestra coalición, con nuestra candidatura común, es que el PRI obtuvo 150,000 votos, un poco más, Morena llegó a 140,000, el MC se quedó en cerca de 100,000 y el PAN en 100,000 votos. La primera fuerza política en Durango es el Partido Revolucionario Institucional, y nosotros solos y en coalición en nuestra candidatura común ganamos 21 municipios de 39. Y un dato importante, Morena por sí solo en coalición de los 39 municipios solo ganó uno. Los otros municipios que ganó los ganó porque fue en coalición. Pero la primera fuerza política en Durango es el PRI, y entonces en Durango no solo los aplastamos, los barrimos. Y ahí mandaron a toda su maquinaria, ¿no? A sus grandes operadores electorales, a sus diputados, a sus senadores, mandaron a la dirigenta de Morena, Luis Alcalde, mandaron al tal Andy López Beltrán, que qué cuentas le va a rendir a Morena. Le pegamos una barrida. Volviendo al tema de los perfiles que se perfilan, por el pleonasmo, para encabezar lo que será la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, con más del 80% de las actas ya computadas, Hugo Aguilar Ortiz y Lenia Batres encabezan la lista de los más votados para llegar a la máxima tribuna de justicia del país. Ellos pudieran ser el próximo presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hugo Aguilar Ortiz es originario de Oaxaca, es abogado, es mixteco y actualmente se desempeña como coordinador general de derechos indígenas en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas del Gobierno Federal. Fue postulado por el Poder Ejecutivo. De hecho, la mayoría de los abogados que van a ser magistrados o magistradas fueron propuestos por el Poder Ejecutivo o, en su caso, son ministros y ministras en funciones. En segundo lugar aparece Lenia Batres, la actual ministra, que curiosamente aparecía en todos los acordeones que se repartieron durante la campaña. ¿Qué más pudiéramos esperar de ella? Detrás de ellos está Yasmín Esquivel Moza. Ella fue famosa por el tema de la tesis pirata. También ministra en funciones. Y sí, le sigue Loreto Ortiz Alf y María Estela Ríos González. La primera también ministra. La segunda fue propuesta por el Poder Ejecutivo y fue consejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su mandato. Luego aparecen otros perfiles también impulsados por el Poder Ejecutivo. Vámonos del lado de los hombres. Giovanni Azael Figueroa Mejía. Él es académico de tiempo completo por la Universidad Iberoamericana y es coordinador del doctorado en Derecho en la misma universidad. También están encabezando los resultados Irving Espinosa Betanz. Él es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, curiosamente propuesto durante la administración de Claudio Sheinbaum como jefe de gobierno. Arístides Rodríguez Guerrero García, que aquí nos acompañó en una entrevista, expresidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. También
durante el mismo tiempo que Claudia Sheinbaum gobernaba la capital del país. Sara Irene Herrerías Guerra. Ella fue postulada por el Poder Ejecutivo y el Legislativo y tiene una amplia trayectoria dentro de las instituciones de Procuración de Justicia. Todos ellos, hasta ahora, son quienes han concentrado el mayor número de votos para convertirse en los próximos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Será una nueva cara o será atole con el dedo? Y justamente este domingo, después de 8 meses, fuera del ojo público, reapareció Tata. Reapareció el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue a votar en un centro de votación en Chiapas, donde vive actualmente, y aprovechó para alabar el proceso, el mismo que él promovió. Nuestro país, el pueblo, de manera directa, había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia. Por eso quise participar en esta histórica. Tata Obrador, el expresidente, dijo que era apenas la tercera vez que salía de su rancho en Palenque. Muchas teorías conspiratorias había sido alrededor, incluso que si estaba en Cuba. Dijo que estaba escribiendo su nuevo libro y aprovechó para asegurar una cosa: que la científica, que doña Claudia Sheinbaum, es la mejor presidenta del mundo. Tenemos a la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum. Lo repito, la mejor presidenta del mundo. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando fue cuestionada sobre la aparición de Andrés Manuel López Obrador, ella celebró públicamente la reaparición de su antecesor, agradeciendo las palabras del exmandatario, y aseguró que ella no sabía que él iba a salir a votar. Nos dio mucho gusto verlo. No sabíamos que iba a salir a votar. Agradezco mucho sus palabras, muy emotivas. La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó también la conferencia mañanera de este lunes para defender cuando regañó al camarógrafo, cuando estaba regañando a su marido, a Jesús María Tariba, ante las críticas por utilizar un acordeón durante la votación del domingo. Pero aquí la pregunta es, ¿quién iba a entender ese proceso de votación sin un acordeón? Mucho el hecho de que mi esposo sacó su teléfono, pues ahí llevaba su ejercicio de por quién iba a votar. Pues, ¿cuál es el problema? La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que le pidió al camarógrafo que no la grabara por la espalda al momento de marcar las boletas, porque dijo claramente, y tiene razón la presidenta, el voto es secreto. Y vámonos con más información nacional. Ana Gabriela Guevara, exatleta olímpica y exdirectora nacional de la CONADE, con una controversial administración, por no decir corrupta administración, ¿está o no está siendo investigada? Pues bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró esta mañana que no hay ninguna carpeta abierta contra la extitular de la Comisión Nacional del Deporte. Lo confirmó el actual titular de la CONADE. Sí, pero aquí no está bajo investigación. Lo que hay, como siempre, es que cuando hay un nuevo año, se deciden las auditorías de los años anteriores, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como en su caso de la Secretaría que hoy se llama de Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces se hacen las auditorías. Si se encuentran observaciones, tiene tiempo la titular o los titulares de las entidades para responder a esas observaciones. Y después de eso todavía hay una segunda fase, digamos, de este proceso. Pero bueno, o doña Claudia no le han informado a mi presidenta, o el titular de la CONADE, Rommel Pacheco, dice lo contrario, porque él dice que sí existen carpetas de investigación contra Guevara. Sí, desde que yo llegué hay carpetas de investigación abiertas, como bien lo mencioné, y están siguiendo su curso, algunas en la ACF, otras tienen que pasar al órgano control, al OIC de CONADE, y ahí distribuirlas. Entonces llevan su debido proceso.
lo que dijo él, o mañana van a salir a decir lo que quiso decir, o se va a quedar sin chamba Rommel Pacheco. Pero bueno, vámonos con más información en materia de seguridad y de robos. Otra tragedia por el robo de combustible en Hidalgo por el huachicol. Al menos 2 personas murieron, 4 más resultaron heridas por la explosión de una toma clandestina de hidrocarburos en el municipio de Tetepango. Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes en la localidad de Ulapa. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de personas sustraían ilegalmente gasolina de un ducto de Pemex cuando se registró la explosión. El incendio alcanzó 4 camionetas que estaban listas para transportar el combustible robado. 2 personas murieron y otras 4 sufrieron quemaduras graves. Elementos de protección civil y bomberos del municipio acudieron al lugar. Tras varias horas de labores, el fuego se fue controlado y extinguido. El sitio quedó bajo resguardo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Hasta el momento no hay detenidos, solamente quemados. La tragedia revive la crisis del huachicol en Hidalgo, una de las entidades con mayor número de tomas clandestinas en todo nuestro México. A pesar de los operativos y el despliegue de las fuerzas federales, el robo de combustible continúa siendo una actividad impune y en crecimiento. Y vámonos ahora hasta Tamaulipas. Familiares de los 5 integrantes del grupo fugitivo desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas, pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, ante lo que consideran irregularidades en la investigación de la Fiscalía Estatal. Los familiares rechazaron la versión oficial que vincula los restos calcinados hallados en el ejido Longoria con los jóvenes desaparecidos. Aseguran los familiares que no existen pruebas concluyentes y acusan de falta de información sobre los restos y los 9 presuntos responsables detenidos. Jimena Vázquez, hermana de uno de los músicos, hizo un llamado directo a la mandataria y solicitó una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para conocer el avance real de la investigación. Aunque los familiares visitaron el lugar donde fueron encontrados los restos, los familiares, insisten en que no hay evidencia suficiente para confirmar que pertenecen a sus seres queridos desaparecidos. Cuestionada al respecto en su conferencia matutina, la presidenta señaló que la Fiscalía de Tamaulipas sigue a cargo de la investigación. Sí, es la Fiscalía del Estado, ¿no?, quien está llevando el caso. Y pues si es necesario, le pedimos a la Comisión de Víctimas que pueda entrar en contacto con los familiares para, si hay algún problema, atenderles. Y vámonos con información en materia económica. Un golpe directo a los bolsillos de millones de familias mexicanas, principalmente del sur de nuestro país. En abril, las remesas se desplomaron 12.1% según datos oficiales del Banco de México. Los ingresos por remesas sumaron 4.761 millones de dólares. Son casi 660 millones menos que en abril del año pasado. Y se trata de la caída o de la peor caída en los últimos 13 años. La baja no solo fue en dinero, también hubo menos envíos y el monto de promedio de cada envío también cayó un 4.4%. Todo esto, a pesar de que el impuesto contra las remesas, que inicialmente iba a ser del 5% de Donald Trump, ahora será del 3.5%, y ese impuesto todavía no se ha implementado, y las políticas migratorias de los Estados Unidos siguen generando consecuencias en el bolsillo de los mexicanos. Ahí la dependencia de nuestro país con Estados Unidos. Solamente en lo que va del año, de enero a abril, México ha recibido 19.015 millones de dólares por remesas, pero esta cifra, a pesar de lo extraordinario y a pesar de representar más dinero para nuestro país que el turismo o la inversión extranjera, es más que la venta de petróleo, es 2.5% menos de lo que obteníamos por remesas en el 2024 en el mismo periodo, en los primeros cuatro meses del año. Más allá del descenso puntual, estas cifras comienzan a evidenciar un cambio estructural que podría tener implicaciones macroeconómicas relevantes. Como ya lo comenté, las remesas son de las principales fuentes de divisas de este país. Si este flujo se debilita, también lo hará la economía doméstica y de los más necesitados de este país. Y en información en materia hacendaria, entre enero y abril del 2025
el gasto público del gobierno federal ascendió a 3.935.000 millones de pesos, lo que representó una disminución anual del 3.7%. Esto según el informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este nivel de gasto también refleja un subejercicio de 216.618 millones de pesos respecto al presupuesto aprobado. Es decir, el gobierno está gastando menos de lo que tiene planeado. Al desglosar el gasto programable destinado a bienes y servicios para atender directamente a la población registró una caída anual significativa del 7.6%. En contraste, el gasto no programable, que incluye obligaciones como participaciones, deuda, aumentó un 4.6%. Un elemento relevante fue el costo financiero de la deuda, es decir, cuánto paga el gobierno mexicano por los intereses. Este alcanzó la cifra de 389.705 millones de pesos, lo que implicó un aumento del 9.1% frente al mismo periodo del año pasado. No obstante, esta cifra se ubicó 33.825 millones de pesos por debajo de lo programado, lo que contribuyó a mejorar el balance fiscal. Como resultado de este menor gasto y del subejercicio, el déficit fiscal acumulado en el primer cuatrimestre de la administración de Claudio Sheinbaum de este año fue de 105.084 millones de pesos, considerablemente inferior al déficit previsto. Pero por otro lado, por el lado de los ingresos presupuestarios totales del sector público sumaron 2.895.000 millones de pesos, que son 9.345 millones por debajo de lo proyectado. Esto explica la caída principalmente generada por el 12.3% de menos ingresos por ingresos petroleros. Sin embargo, los ingresos tributarios compensaron parcialmente esta baja. Estos crecieron 10.1%, es decir, bajaron las ventas de petróleo, pero subieron los ingresos tributarios, alcanzando así su nivel más alto en la última década. Y regresamos a la capital del país, a la Ciudad de México, que sigue inmiscuida en una serie de complicaciones de transporte público y vialidad. Vivió hoy una jornada más complicada en materia de movilidad y vialidad debido al plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantiene ya desde el 15 de mayo en el Zócalo. Así que si ustedes tienen un viaje de turismo a la Ciudad de México, no vayan al Zócalo. Desde temprano hubo bloqueos, hubo marchas y hubo cierre de vialidades. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los maestros, principalmente el sur del país, confirmaron que su plantón en el Zócalo continuará de manera indefinida. Desestimaron la versión que apuntaba a un posible regreso temporal a las aulas. La Comisión Única Negociadora del Magisterio se reunió esta mañana con la Secretaria de Gobernación, encabezada por Rosa Isela Rodríguez, así como con Martín Batres, director del ISSSTE, y con Mario Delgado, titular de la SEP. A pesar de estas mesas de diálogo, la huelga nacional y el campamento en la Plaza de la Constitución permanecen activos. Los maestros mantienen su llamado a otras secciones del magisterio para que se sumen a la movilización y exigen una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum para exponer sus demandas. Y vámonos ahora hasta el norte, en Chihuahua. Sigue el tema del sarampión. Hay que vacunarse. Un bebito falleció por complicaciones derivadas de esta enfermedad. Con este caso ya son 5 personas fallecidos. Chihuahua se mantiene con el estado más afectado por el brote. 4 personas han fallecido en Chihuahua, 3 niños y un mayor de edad, y en Sonora otro menor de edad que venía de una familia jornalera de Chihuahua. Pero bueno, hasta la semana epidemiológica número 21, del 18 al 24 de mayo se han registrado 1.789 casos confirmados de sarampión en todo el país. La Secretaría de Salud Federal había informado 3 muertes por sarampión en Chihuahua y 1 en Sonora. Pero este lunes las autoridades sanitarias chihuahuenses reportaron el cuarto fallecimiento. Como ya lo comenté, se trató de un niño de 2 años con 11 meses, habitante de una comunidad rarámuri e hija de padres jornaleros agrícolas. No contaba con ninguna vacuna para prevenir. Estuvo hospitalizada en Ojinaga con deshidratación, diarrea, neumonía y sarampión. Todo esto le causó la muerte.
El sarampión ya se hizo presente en 17 estados, pero particularmente son estos en los cuales sigue activo y sigue creciendo: Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila y Guerrero. En estos estados la tasa de crecimiento ha seguido constante. Y regresamos a la Ciudad de México. Protección Civil de la capital del país activó este lunes por la tarde la alerta amarilla por pronósticos de lluvia fuerte y caídas de granizo en todas las alcaldías durante la tarde y la noche del día de hoy. Las autoridades recomendaron a la población portar paraguas o impermeables y reutilizar el agua de lluvia para riego de plantas. También pidieron no subir andamios, azoteas ni cornisas, alejarse de los postes telefónicos y eléctricos y no transitar por caminos inundados o con encharcamientos. La autoridad recomendó también manejar con altas precauciones, ante posibles restos de árboles u objetos arrastrados por la lluvia y alejarse de muros, árboles, cables de luz y espectaculares que pudieran caerse. Cuidado a todos los habitantes de la capital del país. Y vamos ahora a información internacional. Al frente de guerra. Rusia y Ucrania concluyeron este lunes, tras poco más de una hora, la segunda ronda de negociaciones de paz en Estambul. El encuentro, nuevamente mediado por Turquía, terminó sin acuerdos concretos, pero con el compromiso de continuar el diálogo en futuras reuniones. A diferencia de la ronda anterior, celebrada el pasado 16 de mayo, también en Estambul, esta se prolongó por 3 horas y logró un canje en aquella ocasión de 1,000 prisioneros por cada bando. Esta, la del día de ayer, tuvo como objetivo principalmente un intercambio de memorándum sobre un posible arreglo pacífico sobre las condiciones para un alto al fuego definitivo. Desde Vilna, el presidente Volodymyr Zelensky, el ucraniano, confirmó que habrá un nuevo intercambio de prisioneros, aunque no precisó cifras ni fechas. También reiteró su llamado a imponer sanciones más severas contra las exportaciones energéticas rusas, especialmente contra el crudo, en caso que las negociaciones no avancen hacia un acuerdo que ponga fin a esta guerra. Zelensky adelantó, sin revelar detalles, que países de la OTAN representados en la reunión se comprometieron a enviar nuevos paquetes de ayuda militar y continuar financiando la producción armamental ucraniana. Durante este fin de semana, el gobierno ucraniano y el Frente de Guerra ucraniano propinó a Rusia el ataque más letal contra la Fuerza Aérea Rusa de los últimos años. Regresamos a Estados Unidos, a temas migratorios. Las redadas migratorias en obras de construcción, principalmente en Florida y en Luisiana, ya provocaron alertas en la industria. Más de 100 migrantes fueron detenidos la semana pasada en la capital de Florida. Y apenas 2 semanas antes, en DeVillas, se habían realizado más de 2 docenas de arrestos. Los operativos replican lo que está sucediendo en otros estados como Nueva York y han generado temor entre los trabajadores. Muchos están optando por no presentarse a trabajar a las obras ante el riesgo de ser deportados. La industria de la construcción es especialmente vulnerable. 1 de cada 4 trabajadores es migrante en Estados Unidos. Y en ciudades como Miami, la proporción alcanza hasta el 75% de empleados de la construcción que tienen orígenes migrantes. El American Immigration Council estima que un 14% del total de los empleados del sector de la obra son indocumentados. Y seguimos con información internacional hasta Italia. Una erupción del volcán Etna en Sicilia obligó este lunes a decenas de turistas a evacuar la zona. Las imágenes, la verdad, son impresionantes. Una columna de gases, cenizas y material volcánico se elevó varios kilómetros desde el cráter. El estallido generó escenas de pánico entre los visitantes que fueron captados en video. Incroyable. Tout le monde est en panique, tout le monde descend. Ah, truc de ouf là. Este volcán, el Etna, es uno de los volcanes más activos del mundo, pero no registró una erupción de estas magnitudes desde el 2014. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia informó que la actividad ha sido en aumento en los últimos meses, en las últimas semanas. Y aunque estas explosiones suelen ser breves, en esta ocasión se mantiene una vigilancia especial ante el incremento de la intensidad.
Y vámonos con más información en materia económica y de comercio internacional hasta Colima. Este fin de semana la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga lanzó un llamado urgente al gobierno federal y al gobierno particular de Colima. Instalar medidas inmediatas para resolver la crisis del puerto de Manzanillo. Según la organización, el nodo logístico más importante del Pacífico mexicano está operando al borde del colapso. El presidente del organismo, Miguel Ángel Martínez Millán, advirtió que México no puede permitirse que uno de sus principales puertos funcione bajo estas condiciones. Miles de contenedores están detenidos. Las filas de camiones se extienden durante horas y las revisiones aduanales superan las 72 horas, los 3 días. Los operadores del autotransporte llevan semanas varados sin agua, sin sombra, sin baños. Las pérdidas ya se calculan en miles y miles de millones de dólares y el impacto ya alcanzó a la cadena de suministros de todo el país. Comercios, industrias y consumidores comienzan a resentir los retrasos. ¿Y el origen? El origen del conflicto, según la Secretaría de Marina, que administra las aduanas de este país y los puertos, comenzó el 12 de mayo con una protesta en uno de los accesos del recinto portuario tras el despido de 5 agentes aduanales denunciados por acoso laboral. La Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo activó un operativo especial para atender a los choferes atrapados en la ruta fiscal. Este puerto representa la puerta de entrada del 41% de todas las mercancías que ingresan a nuestro país. Y esta fue toda la información por el día de hoy. No dejen de seguirnos el día de mañana a primera hora para conocer los resultados definitivos de quienes integrarán la Suprema Corte de Justicia en la Nación, en punto de las 8 de la mañana con A Tiempo Matutino y a la 1 de la tarde a Tiempo Central. Yo soy Memo Flores, nos vemos mañana a las 8 de la noche en Noticias a Tiempo con la información más importante y verificada para que ustedes se mantengan bien informados. Que tengan ustedes una excelente semana. Muy buenas noches.